Estamos de regreso ya en casa, gracias a los que permanecen en la señal de Capital 21 y también gracias a los que están siguiendo completamente en vivo la transmisión en este momento a través de nuestras redes sociales. Esta mañana ya está con nosotros Iván Martínez, él es nuestro experto en temas digitales y en esta ocasión nos hablará de la importancia de los datos biométricos y por qué cada vez son más requeridos en los controles de seguridad para acceder, por ejemplo, a sitios web, para utilizar nuestro teléfono celular. ¿Qué implicaciones tiene el uso de estos datos biométricos? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en casa. Pues hablar de datos biométricos hace algunos años era hablar como de algo futurista que incluso veíamos en películas como Volver al Futuro, que planteaban situaciones extraordinarias con el uso de herramientas tecnológicas, pero el uso de esta herramienta la tenemos prácticamente ya todos los días a través de nuestro teléfono celular, en el registro de nuestra huella cuando llegamos al trabajo. ¿Qué tienes que decirnos al respecto de este tema, los datos biométricos? Bienvenido. Buen día, Iván. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Pues, en efecto, es un tema pues muy polémico por el hecho de que, en efecto, como comenta Sale, sí, efectivamente, cada vez más en más procesos, en más dispositivos, en más plataformas, se está generalizando la aplicación de seguridad, de uso de datos biométricos, lo cual implica la huella digital. Para quienes nos siguen en casita, pues cuando decimos dato biométrico nos referimos efectivamente a la huella digital, a la lectura de iris, a todos estos datos que aportan, digamos, nuestro cuerpo, y efectivamente la comunicación que tenemos a partir de estas instancias que las utilizan, pues es la de una máxima seguridad. Se nos comunica frecuentemente que esto nos ayuda a proteger nuestra privacidad, a que nos ayuda a evitar conductas delictivas, una serie de argumentos, pero pues hay que realmente reflexionar sobre este tema. Desafortunadamente tenemos todavía muchos retos tecnológicos para la adopción de estas tecnologías. Todavía hay mucho que caminar en este sentido. Hay todavía, digamos, retos particularmente relacionados con la privacidad de las personas y también con una característica particular que estos datos pues aportan. Desafortunadamente, estos no son irrevocables, es decir, una contraseña tú la puedes cambiar, una frase de seguridad tú la puedes cambiar, pero un dato asociado a una cosa tan específica como tu huella digital, por ejemplo, pues no lo puedes cambiar, es irrevocable. Entonces, sí hay toda una discusión todavía, hay una discusión en este tema. Las tecnologías todavía no son lo suficientemente seguras para proveer un fraude o una, digamos, vulneración en el uso de esas tecnologías, y desafortunadamente pues sí se están generalizando más, cada vez en más procesos, en más lugares, en más sitios, y pues hay que reflexionar todavía mucho en ese sentido. Estimado Iván, fíjate que yo tenía la duda si nada más los datos biométricos era, como lo comentaban, nada más la huella o el iris, pero no. También encontré que el reconocimiento de firma, el reconocimiento de escritura, el reconocimiento de voz, el reconocimiento vascular, imagínate nada más, reconocimiento de retina, reconocimiento facial, de iris, huella dactilar, etcétera. Y pienso que el robo o el mal uso de estos datos es potencialmente irreversible. Sí, desafortunadamente sí, como comentas, este conjunto de datos es muy grande. Por ejemplo, el reconocimiento facial es otra tecnología que se está masificando muchísimo y en la cual hay muchas dudas, y como comentas, efectivamente en nuestro país particularmente, esta semana algunas organizaciones de la sociedad civil se ha dado a conocer pues vulneraciones realmente serias de algunos bancos bastante famosos, de algunos incluso instituciones públicas. Por ahí hay desafortunadamente delincuentes informáticos que están cazando ese tipo de cosas. Entonces, centralizar todos estos datos y además añadirles un dato irrevocable como la voz o como la huella digital, como iris, esto pone en serio riesgo la privacidad, no de una, sino de millones de personas, realmente. Creo que en el tema financiero es donde más se aplica el uso de los datos biométricos, Iván, pero hay otras industrias, por ejemplo, en viajes, en los aeropuertos, en el tema de las herramientas tecnológicas, en salud. ¿Cuáles son las industrias, Iván, que más utilizan o que más aplican la biometría? Además de lo que mencionamos
justamente los financieros, también tenemos mucho, como comentas, efectivamente, todas las instancias de viajes, todo lo que tiene que ver también con el control de personal, es decir, hay un rango de aplicación muy grande, y otro de los riesgos, justamente al mencionar tantos sectores económicos que hacen uso de este tipo de tecnologías, tenemos también el riesgo asociado a los falsos positivos, como comentas también la salud, hacen este tipo de uso de tecnologías y se han reportado también en varias investigaciones, no son pocas realmente, pues la programación de los justamente del software que hace posible que esto funcione, pues también se presta mucho a errores. Particularmente el uso en el contexto de seguridad y el uso policíaco es sumamente peligroso. Se han dado casos en los que, por ejemplo, hay una combinación de tecnologías en las que se asocian ciertos rasgos faciales con emociones, una cosa realmente peligrosa, en las que se ha identificado personas inocentes porque se asocia cierto tipo de conductas o cierto tipo de color de piel a ciertas conductas negativas, lo cual pues sabemos que es absolutamente discriminatorio. Entonces, pues ocurren identificación de personas con lo que se le denominan falsos positivos. Es una cosa muy seria que hay que discutir, y realmente la intención que tenemos de ponerlo en la mesa y de hablarlo es que no sea asociado completamente una cosa con la otra. El hecho de tener biometría en un sitio, en una aplicación o en un método, pues no es absolutamente seguro, no comunica efectivamente seguridad en automático. Hay que tener mucho cuidado y hay que seguir discutiendo mucho ¿Son este hackeables? tema desde muchas aristas. Iván, ¿son ¿Perdón? hackeables los datos biométricos? Los datos biométricos no son revocables. Esa es la diferencia con una contraseña, por ejemplo. Con una contraseña la cambias. El iris de tus ojos o tus huellas digitales no lo son. Claro, nada más comentarle a toda la gente que nos está viendo, estimado Iván, que existe una guía de tratamiento de datos biométricos que emitió el INAI para conocer tanto los derechos y las obligaciones del uso de los datos personales. Por si en tu trabajo, en algún lugar, pones un dato como la huella, el iris, etcétera, estés enterado exactamente de cuáles son estas obligaciones y responsabilidades. Muchísimas gracias, estimado Iván. Como sabes, pues todo lo que inicia tiene un término. Te queremos agradecer, estimado Iván, por acompañarnos cada semana, por siempre darnos información útil que pues estamos ocupando al día a día, sobre todo en una era tan tecnológica como la que estamos viviendo actualmente. No, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Esperamos que todas estas recomendaciones que hemos hecho a lo largo de los meses les hayan sido útiles, y sigamos navegando por las redes, usando tecnologías. Seguiremos de alguna forma u otra en contacto. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales, estimado Iván, por la gente que desee contactarte, acercarse a ti, lo puede hacer? Claro que sí, en la red social Twitter me encuentran como @cajodeluz.